Crónicas del Excusado, historias y relatos, continuando con la profundización del porqué de lo dicho en la reflexión 5.2, en la que en la parte anterior fue una introducción, y aquí ya empiezo a profundizar el por qué es tan importante este empoderamiento a raíz de lo que pasó hace 500.000 años atrás, lineales en el tiempo. Obviamente, lo que estoy exponiendo y presentándoles a ustedes no es para ser tomado como si fuera la última palabra y que porque lo digo yo nadie más puede decir nada. No, es simplemente mi percepción y espero que les ayude a entender cosas para que los motive a profundizar ustedes mismos a empoderarse y ustedes mismos llegar a sus propias respuestas. Hay muchos que me preguntan, ve, ¿esto qué es? ¿Esto qué es aquello? En la medida de lo posible responderé desde mi perspectiva. No tengo todas las respuestas y es mi perspectiva. Pero lo ideal es que usted, con lo que está escuchando aquí, más lo que usted sabe, llegue a ese discernir para que usted encuentre su propia respuesta, que es la finalidad de este canal. Sí, me gusta el tema mucho del Señor de los Anillos y todo lo que tiene que ver con ese mundo, ese universo de Tolkien, pero también el de George Lucas, Obi-Wan Kenobi. Pero bueno, es que está lloviendo, a mí me encanta, y cuando llueve es porque me están protegiendo. La dama de la lluvia, la adoro, la amo, es un ser maravilloso, si ustedes la vieran lo hermosísima que es, y ella habla en diferentes tonos, y cuando uno aprende a escuchar eso es divino. Y como he estado bajo mucho ataque psicotónico, sí ha habido reacciones y consecuencias a partir del video 5.2 de la reflexión. Sí ha habido acciones en contra, no solamente de mi persona, sino de muchos que están por ahí empoderándose. Ha habido también ataques a las damas que idearon el decreto original que se le pasó a Vertus y que dentro del estudio que se le hizo, porque hubo un estudio jurídico incluso. Abogados ahí, hay algunos miembros del equipo que son abogados, incluso jueces, que están analizando esa información para poderla, desde un argot normativo, poder dar ese decreto de empoderamiento y liberación. Porque básicamente la trampa, el engaño en el que estamos todos acá, parte de un acuerdo y de un pacto y de un tratado en el que se decretó que usted aceptaba unos términos que cuando usted encarnó aquí y empezó a reencarnar, le borraron todo y le cambiaron los términos de dicho contrato sin su consentimiento, y ahí es donde estamos ahora metidos. Y por eso es que desde lo jurídico, desde el nivel, digamos, burocrático de allá arriba, hay que empezar a hablar desde ahí. Por eso es tan importante la declaración 1 de soberanía. Soy soberano. Soy soberano, yo soy lo que yo soy. Y teniendo claridad de ese manifiesto, porque estás manifestando, estás revelando, estás asumiendo, para luego hacer un decreto, donde usted, mediante un acto con autoridad, desde su yo soy, estás anulando esos otros decretos, acuerdos y pactos que fueron hechos de una manera y que de forma civilina fueron cambiados de otra, aprovechando que usted, sin su consentimiento, le borraron todo. Y por eso ahora estamos metidos en la que estamos, asumiendo karmas que no son nuestros y que estamos asumiendo situaciones que son frutos de una ignorancia. Ahora bien, una cosa es que seas ignorante, otra cosa es que usted esté violando una ley, así no la conozcas, tienes que asumir una responsabilidad, pero no mediante el engaño de una reencarnación, cuando vos tenés toda una evolución para poder ir corrigiendo y empoderando y aprendiendo y enseñando. Esa es la magia de la divina fuente. Y eso es lo que estas entidades han pretendido robar y engañar, para que usted, ser de luz, ser humano que está viviendo en este momento en la tierra, sin importar de dónde vengas, si eres adoptivo o nativo, eres un ser de luz, venís de la fuente, somos uno en la fuente, pero
en estas realidades, aún en la que es holográfica, estamos experimentando una individualidad. Y por derecho tenemos que retomar y exigir que se nos respete dicha individualidad para que este aporte individual nutra la totalidad del uno. Así de simple. Pero ojo, como lo dije en el anterior, debemos asumir nuestra responsabilidad porque en cierta manera, inconscientemente, mediante esa predisposición que nos impusieron, nosotros acatamos y alimentamos y fomentamos este engaño. En el momento que asumes conscientemente que eres responsable y empiezas a corregir, empiezas a eliminar ese karma que no es tuyo y que es fruto de la ignorancia y de la manipulación de otros. Cuando un contrato se le cambia o modifica términos sin su conocimiento, es nulo. Y estos son muy civilinos y colocaron una cláusula donde decían, en cualquier momento podemos cambiar sin notificarle a usted. Acá en la tierra de pronto funciona, allá no. Allá las cosas son tal cual y no se acepta ningún cambio, modificación o alteración sin el consentimiento de la contraparte, porque todos formamos parte del todo, de la unidad de la divina conciencia y no se le puede engañar. Entonces, en ese sentido, se han ideado unas estrategias muy civilinas para que estemos como estamos y por eso es que vamos a romper eso. Y con la ayuda de Vertus, de estas personas que tan queridas, yo sé que Yaconor también lo está haciendo y muchos otros que son divulgadores muy honestos y que ustedes van a aprender a discernir, a reconocerlos quién es quién, porque la palabra de la fuente está con nosotros, es decir, el Espíritu está en nosotros, la divina fuente nos guía, nos acompaña y nos está apoyando para que esto se haga realidad, pero tiene que partir de nosotros, de cada uno, y no entregar nuestra soberanía y nuestro ser a otros, por muy lindas las lentejuelas y espejitos que nos den. Estamos en una situación traumática en la que todos hemos venido de carencias, limitaciones, horrores de todo tipo. Y es obvio, como le pasa a un náufrago cuando ve cerca su salvación, le da tanto el desespero que es el momento más peligroso para el náufrago en su salvación, porque puede cometer un error que le puede costar la vida en ese instante, estando ya así de ser salvado. Y esto lo saben, y por eso es que cuando empiezan estos, al darse cuenta que viene realmente la salvación, porque la salvación fue una decisión de la divina fuente, es un regalo maravilloso, sin condiciones, dentro de un proceso de ascensión universal, porque estamos cambiando de nivel dentro de esta dimensión. Eso incluye a todos los que están aquí sin condiciones. Vienen estos oportunistas a poner condiciones, a leccionar las cosas para que usted, según lo que ellos dicen, usted entregue ese regalo que te llega del universo para ti, a estos para que sigan manipulando y controlando, aprovechándose de que eso fue decisión de tu libre albedrío, o sea, la letra pequeñita, y usted, perdonen la expresión, tontamente, continúa en el mismo sistema de control, pero con otros capataces, cuando por derecho se nos dio ya la libertad, y eso lo saben ellos, y es karma instantáneo para ellos. Y ha ocurrido algo muy particular desde el día que publiqué ese video y desde que Vertus, con la ayuda de estas damitas, publicaron ese decreto y los que vienen. Hubo cambios y se están notando incluso en los canales de Facebook, donde todos esos divulgadores empezaron, o todos esos canalizadores, perdón, empezaron a cambiar su retórica. Observen bien que ha habido un cambio y también se está viendo un cambio a nivel mundial. Algo está pasando que esta gente no se esperaba. He ahí la importancia de que cada uno se haga oír y no una muchedumbre gritando quién sabe qué, que nadie la va a escuchar. Si cada uno en esa muchedumbre está empoderado, esa voz se unirá a esas otras voces y será un mismo clamor, pero no de una sola
masa, sino de millones de voces, como efectivamente pasó el día de este eclipse de luna que acabó de suceder hace unos días. Pero bueno, con la compañía de Cholito, que ahora está dormidito, me encantan los muñequitos, y la lluvia que siempre me acompaña y que la amo tanto con todo mi corazón, continuamos con esta parte donde vamos a hablar qué pasó hace 500.000 años. Pero antes, una pequeña lectura que ilustrará lo que pretendo decirles acá. Abro comillas de este libro tan mágico que a mí me ha encantado y digo textual: convertida en un espejismo de su antigua gloria, la rueda gigante de la galaxia colgada de la nada, a todo lo largo y lo ancho de su gran inmensidad, estaba el vacío de los grandes desgarrones causados por la mente loca. Heridas que debían ser llenadas en años venideros por astros caídos, pero que nunca volverían a la galaxia a su esplendor perdido. El hombre decidió abandonar su universo y pronto, no solo el hombre, sino los millares de otras razas inteligentes que habían colaborado con él en la creación del imperio, abandonaron sus respectivos mundos. Se congregaron juntas en uno de los extremos de la galaxia, con toda la inmensidad más espesamente poblada de estrellas entre ellos, y el objetivo que no llegarán a alcanzar durante eras y eras geológicas se marcó. La larga línea de fuego cruzó el universo, como rebotando de una estrella a otra en un solo momento de tiempo. Murieron 1 millar de soles alimentando con sus energías la forma opaca y monstruosa que había girado en torno al eje de la galaxia y que retrocede hacia los abismos cósmicos. Cierro comillas. La mente loca, el demiurgo. Después de la guerra del Ira, se había formado una gran conmoción en donde todo ese dolor, todo ese trauma, toda esa destrucción, todas esas decisiones equivocadas, todos esos errores, todo eso silenciosamente había formado egregores que necesitaban, ya terminada la guerra del Ira, fuentes de alimentación para poder subsistir, o si no eran absorbidos. Y entre todos esos egregores hubo uno que tomó conciencia de su propio peligro, su propia existencia, porque sabía que al finalizarse esa gran conmoción de la guerra del Ira, ya no había más conflicto y guerra, destrucción, muerte y dolor, heroísmo, ambición, cobardías, que lo pudiera seguir alimentando. Y empieza a reunir a los demás egregores en torno suyo, creando una forma autónoma de vida que necesitaba alimentarse de alguna fuente de energía que fuera similar a la producida de esos tumultos de la gran guerra del Ira. Paralelo a eso y de manera en ignorancia, porque no sabían lo que estaba sucediendo y no entendían que era un egregor, porque fue algo nuevo que se formó en ese momento y que durante millones de años que duró la guerra del Ira se había alimentado y formado uno tras otro. Y como eran formas que desaparecían cuando los creadores de esa mente morían en batalla, no creyeron que eso fuera una amenaza y se ocuparon a lo más concreto: sanar, reconstruir. Muchos mundos quedaron desolados, casi deshabitados. Muchos mundos se quedaron sin sus estrellas, que fueron destruidas o utilizadas como fuente de energía para las grandes armas de destrucción, como lo muestran en la película de George Lucas. Muy bien. Era algo parecido, pero peor. Empezaron el proceso de reconstruir, el de reunir familias desgarradas o familias que habían desaparecido totalmente, donde linajes enteros habían sido aniquilados, donde había todavía desconfianza, resentimientos.
Y mientras tanto, en la oscuridad, tanto estas entidades arcónticas y estos egregores buscaron refugio allí donde no fueran notados, y ahí esperaron. En todo ese proceso, mundos sagrados que habían sido creados para ser el reservorio de la diversidad del jardín cósmico, habían quedado errantes flotando en el espacio, porque muchos de ellos, la totalidad de los 8 mundos, lastimosamente, las estrellas donde habían estado orbitando fueron aniquiladas y destruidas. Y entre esos 8 mundos sagrados estaba Pachagaya, nuestra hermosa tierra, que en aquel entonces tenía un esplendor que, si lo hubieran visto, era la magia más grande que se pudieran imaginar. Pero estaba errante, sin una estrella. Y cada uno de esos 8 mundos guardan en su ser, en su corazón, un componente sagrado fundamental de la creación. Es único ese componente. Y cuando los 8 que se juntan, crean algo que solamente la fuente puede y conoce. Decisiones acá, decisiones allá, se conforman límites, lastimosamente todo cambió. Las originales Pléyades fueron arrasadas, los sobrevivientes volvieron a reconstruir las Pléyades como son ahora. Los grandes portales, como lo muestran en ese videojuego de Halo, muchos fueron desarmados, destruidos, otros cerrados, sellados, y unos pocos se mantuvieron abiertos, pero con estricta vigilancia. Y eso obligó que a muchas civilizaciones tuvieran que reordenar y reestructurar sus tecnologías para poder viajar grandes distancias, pero en tiempos mínimos. Y eso llevó a modificar leyes de la física que hoy día nuestros científicos solamente conocen, ni siquiera alcanza el 1% de las leyes que conocen. Y aún así quieren totalizar todo en una. Pero bueno, allá ellos, a ver si son capaces. Pero el asunto es que todo esto obliga a que todas estas civilizaciones se reorganicen. Y se crean nuevas civilizaciones, hay razas nuevas. Y empieza un proceso de paz en donde la prioridad es no repetir ese horror jamás. Y se encomiendan a ciertas civilizaciones y razas buscar el momento en que se formó todo esto y las causas y la razón del porqué. Y descubrieron que había algo que había venido de otro tiempo, en un futuro distante. Y hubo necesidad de buscar ese momento para poderlo anular y cambiar las líneas de tiempo. Y si bien ya no se podía reparar en el sentido de empezar, digamos, evitar las cosas, porque ya lo hecho estaba, al menos sí poder reiniciar un proceso maravilloso donde el sufrimiento tenía que ser eliminado totalmente de la faz del universo. Y una de las conclusiones que llegaron era, si bien hubo una infectación de seres de otro universo, el sufrimiento y la maldad que se formó en la guerra del Ira es nuestra responsabilidad. Y que en cierta manera, por afinidad y resonancia, alimentó estas entidades. Hay que eliminar las fuentes de sufrimiento y maldad para que estas entidades ya no tengan de qué alimentarse. O se transmutan, o se reciclan, o trascienden. No tienen más opciones. Porque la divina fuente no destruye, porque es amorosa y tiene la eternidad de su parte. La dueña del tiempo. Y ese proceso de maduración llevó a una gran ascensión en todo el universo que pasó de la 11ª dimensión a la 12ª dimensión. Y en ese proceso surgen nuevas civilizaciones bellísimas que empezaron a olvidar lo que fue la guerra del Ira.
y empezaron a vivir en un estilo de vida en el que para ellos su propia evolución era más importante que la convivencia con otros. Con el tiempo se tomó decisiones con respecto a las almas clonadas durante la Guerra del Ira. Durante la Guerra del Ira, cuando por un error lastimoso de una raza que hoy día es muy bella, pero en aquel entonces todavía le faltaba evolucionar un poco más, se robó, porque se robó una cepa de ADN de los grandes dragones de Andrómeda y la mezcla con una raza reptiliana de aquí, de esta galaxia, creó un híbrido llamado los Dracos, y creyeron que los podían utilizar para el trabajo pesado, y se salió de control la cosa, y más cuando los Dracos, por su densidad, descubren que podían capitalizar una alianza con estas entidades de otro universo llamadas Arcontes, y es así como surge el Imperio, y el Imperio Draco, y los dragones de Andrómeda, después de un concilio, una pequeña facción no estuvo de acuerdo con la decisión del concilio y se vinieron a esta galaxia a mirar quiénes fueron los que robaron ese ADN, y al darse en cuenta que esos dracos eran fruto de esa mezcla sin su consentimiento, decidieron darle una lección a esta raza arturiana, y lastimosamente una cosa llevó a la otra y al final estalla la Guerra del Ira. A raíz de esa situación, y cuando los antiguos, los grandes cosmocreadores de aquí que estaban al servicio de la Divina Fuente intervienen, se decide que la estrategia utilizada por los liranos veganos y por las razas empáticas humanoides para poder compensar las grandes pérdidas en vidas, en las grandes batallas que se daban, aceptaron que lo que ellos hicieron para compensar esas pérdidas tenía que ser resuelto de una manera que en su momento creyeron que fue la correcta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Resulta que un reptiliano Draco en 6 meses, y estoy hablando en términos que lo entendamos de tiempo, en 6 meses podía reemplazar a un reptiliano caído en combate. Y en 6 meses ya estaba funcional, operativo para combatir. Un reptiliano Draco podía poner muchos huevos y podía reproducir muchos vástagos descendientes, y en 6 meses ya los tenía listos para combate. En cambio, un humano lirano perdía a uno y se tenía que esperar años y años para que ese que había nacido creciera, se desarrollara, madurara, aprendiera a combatir y a luchar y volviera al combate. Y se tomó una decisión muy arriesgada en donde una raza proveniente de Orión, conocida como Satanian o Satanias, en donde su máximo líder, jerarca, se le conocía como Satanás o Satanías, Satanás, expertos genetistas, solicitaron que se podía, mediante tecnología de replicación y copiado, copiar las conciencias de los pilotos de combate humanos liranos y trasvasarla a un clon similar orgánicamente al humano original, y en la unidad de procesamiento orgánica cerebral se le podía copiar la conciencia, la inteligencia del humano original. De esa forma se mandaba a combatir, si caía en combate había otro que lo reemplazaba y se podían hacer millones por uno original, y se podía copiar y copiar y copiar esa conciencia una y otra vez, y se podía reemplazar las pérdidas y se podía abrumar
a los dracos y de esa manera equilibrar la balanza y subir y derrotarlos. Cuando los dracos se descubren eso, se dan cuenta que una prioridad es obtener esa tecnología a cualquier precio. Pero ellos, asesorados por los arcontes, sabían que no podían ir a convencer a los satanios por las malas. Y es así como los arcontes, que son cambiaformas, nadie sabe cómo son realmente, salvo la divina fuente de pronto, asumen formas que permitan ir a donde los satanios y poderles plagiar esa tecnología. Obviamente, cuando se presenta esa propuesta a los satanios, se considera, y en aquel entonces los consejos intergalácticos consideraron que era oportuno, y en el caso de la galaxia, la inteligencia artificial, la super serafina, se le programa para que esas copias sean vistas como copias y no como almas originales y conciencias originales. Originalmente se creía que lo único que se copiaba a ese clon era nomás la conciencia, pero como intervinieron por el afán del conflicto, y a veces en una guerra, a veces las situaciones apremiantes hacen que no midas consecuencias, hubo seres de luz que vinieron a esta realidad y decidieron colaborar y participar, entre ellos muchos serafines y entre ellos mi persona. Y pasamos tecnologías y conocimientos de tecnologías de los reinos de antimateria que se pudieran acomodar a esta realidad, y es así que se mejoró y perfeccionó ese sistema de clonación de conciencias para hacerlo más eficiente y de esa forma programar al clon solamente para una misión específica, combatir. Muy parecido a lo que muestran en la película Guerra de los Clones, que de hecho, como lo he dicho, George Lucas es un contactado y el tipo es un vidente, a pesar de lo que digan por ahí, pero es un man que sabe lo que está diciendo ahí. También en ese videojuego tan importante que hubo en el 2018-2019 llamado el EV, también ahí hablan de eso. Resulta que Satanias era un hábil negociante y comerciante, y él vio ahí un principio de oportunidad y saca una copia de esa tecnología y la guarda para sí, porque creyó que más adelante podría ser utilizada con otros fines más rentables. Ojo que en esa época no existía el dinero, existía otra forma de economía, había otros tipos de comercio, y aparte de eso, no había tanta evolución como ahora. Recuerden que cada salto de conciencia es un nivel de dimensión mayor, de mayor conciencia. En ese momento estábamos en ese proceso. Y era evidente que se cometieran errores. En ese proceso, nadie cayó en cuenta que esas mejoras que los serafines le imprimieron a esa tecnología permitió que también se clonara el alma. Y recuerde que la única que puede dar alma a cualquier forma viviente es la divina fuente, la creadora, nadie más. Entonces, ocurrió, y nadie se dio cuenta, que estos clones llevaban una copia de alma. Y hubo una rebelión. Esos clones sentían y empezaban a cuestionar y a preguntar: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos muriendo por qué? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué sucede? ¿Y por qué estoy luchando algo que no es mío? ¿Y ese por qué se parece a mí? Y empieza a crearse un caos que puso en peligro el éxito del proyecto, y los serafines de ese momento, al darse cuenta de ese error, decomisan esa tecnología y solamente se permite la replicación de conciencias basadas en la tecnología anterior, no en la nueva que ellos habían aportado.
y eso la decomisan. Pero la copia que había guardado Satanás, nadie sabía, y él la quedó, vea, calladito, y se dio cuenta de la oportunidad tan grande que tenía. Siguió la guerra y al final se derrotan los dracos reconocen, tienen que pactar, y dado que era un poder militar, se tuvo que respetar sus linderos, con la condición de que cualquier proceso de expansión ellos tenían que reportar por qué y para qué. Mientras se sucedía toda esa burocracia diplomática y esos enredos, muchos serafines volvieron a los reinos de luz, pero hubo otros que nos quedamos por razones complicadas de explicar aquí y que nos habían densificado un poco más y ya no podíamos encajar en los reinos de luz y teníamos que depurar esa densidad y empezamos, digámoslo así, a vagar. ¿Qué hacer? O sea, buscar oficio. Sí, así fue. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras tanto la Tierra se ordena, que la Tierra tiene las plantillas originales, y yo pongo el ejemplo, con una chancla. Ojo que la chancla es un arma de destrucción masiva. Los que tuvieron infancia y saben y conocen esta arma de destrucción masiva saben el poder que tiene. Bueno, el punto es, cuando vos querés hacer una chancla, la puedes hacer artesanalmente una sola y solamente hay una sola chancla. Pero si quieres hacer miles de chanclas, entonces necesitas un molde. El molde que debe encajar el material que debes hacer para hacer muchas chanclas. Ojo que esta tecnología no puede caer en malas manos maternas. Bueno, el asunto es que el molde tiene que hacerse con base a una plantilla original. Supongamos que esta es la plantilla original de este tipo de chancla en particular. Y esta chancla en particular, esta plantilla, yo hago el molde, lo hago, saco la plantilla, la pongo en un planeta sagrado como la Tierra, y me quedo con el molde y empiezo a sacar copias. Si se daña el molde, simplemente voy a donde está la plantilla. Ahí se me cayó el libro. Y voy a despertar. Ah, se despertó Pochito. Cholito. ¡Ah, Cholito! Ahí me perdonan, pero es que a mí me encanta ser como un niño. Y soy así espontáneo. Bueno, ahí me estoy muy contento porque le agradezco a Johan por el micrófono. Está muy genial la cosa. Y también le agradezco a los que me regalaron el computador. Alberto, David, Magdalena y a las otras personas que me han colaborado. Genial. Paula, Claudia, todos. Muy genial. Gracias. Y a los que me quieren ayudar también. Gracias. Pero volvamos al punto. Entonces, cuando un mundo sagrado tiene esas plantillas, se convierte en algo muy importante. Y más cuando esos 8 mundos tienen un componente sagradísimo, único que no hay en todo el universo. Y que los 8 al reunirse forman algo mucho más espectacular. Les voy a dar una pistica por ahí. En caso que este universo se malogre, la Divina Fuente, ¿sabe qué hace? Coge esos 8 mundos con sus plantillas, con esas cositas en particular, y hace otro nuevo. No voy a decir más, pero bueno, el punto es que estos 8 mundos sagrados, cada uno tiene las plantillas fundamentales y necesarias de todo lo creado. Por lo tanto, los cosmocreadores trabajan con los moldes, pero las plantillas están ahí y nadie las puede utilizar sin consentimiento y autorización de la Divina Fuente. Ni siquiera un cosmocreador, mucho menos los logos estelares como fue Caligasti. Entonces resulta que la Tierra era uno de esos mundos sagrados, ya no tenía un sol que la iluminara, y se le pide a una estación de batalla que ya no tenía más funciones porque ya la guerra había acabado, escoltar y remolcar ese planeta a otro sistema donde pudiera colocársele en equilibrio con las energías y las leyes del lugar y que no interfiriera con los procesos evolutivos de otros.
Usted dirá, bueno, ¿y por qué no se crea una estrella nueva para la Tierra? Bueno, el asunto es que para los mundos comunes eso se puede hacer. De hecho, los logos solares tienen esa función. Pero cuando es un mundo sagrado, las cosas son a otro precio. Debe haber unas características particulares y es necesario que su proceso siga, digamos, anónimamente y no llamar mucho la atención. Pero también remarcar su importancia. Yo sé que suena raro lo que estoy diciendo, pero bueno, la idea en esa época fue así, así lo vieron. Hoy día se había resuelto más sencillo. Ah, listo, se le acabó la estrella, listo. ¡Pum! Ahí aparece otra estrella, ahí tiene la Tierra tranquila, no hay problema. Pero en ese entonces no era así la idea, la mentalidad era otra. O sea, estábamos en otro nivel de dimensión, otro nivel de conciencia. Recuerde que está en evolución. Bueno, esa estación de batalla que albergaba a muchos seres, muchos de ellos eran originarios de las originales Pléyades y que habían servido en la causa de la guerra de Lira, a favor de los liranos, se habían quedado sin hogar. Y el comandante general de esa estrella, llamado Anu, solicitó permiso de que ese mundo que era mitad planeta y mitad artificial, una especie de cyborg planetario, que tenía su propia propulsión y todo, se permitiera que todos estos seres, todas estas razas que estaban ahí, vivieran y lo adoptaran como un hogar, y que fuera un hogar, no había problema. Y Anu se convirtió inmediatamente en el rey de este mundo llamado Nibiru. Entonces cuando se buscó la manera de buscar un mundo, o sea, un remolcador para llevar a este planeta sagrado a un lugar donde pudiera estar ahí mientras se resolvía otros chicharrones que habían en ese momento y más adelante. De hecho, el proyecto original era ese, era ubicar este planeta sagrado y a los otros 7 en un lugar más seguro, en donde tuvieran sus propios soles creados de una forma específica para las características de estos mundos. Incluso la idea era que más adelante, si viera en el próximo salto evolutivo, estos 8 mundos sagrados pasaran a otra realidad y ya no estuvieran en esta realidad. Es la famosa ascensión planetaria, pero para los logos planetarios divinos, como Pachagaya, no para los que están montados en ella, que es diferente. Entonces, se dejó la cosa así y se autorizó que Nibiru remolcara este planeta. Y eso demoró millones de años ese remolque. Por lo tanto, había momentos en donde se paraban en algún sistema, se quedaban ahí un ratico mientras cogían recursos porque Nibiru tenía que crecer. Como era una estación planetaria artificial, podía crecer y empezó a crecer de tamaño, se hace más grande. Y a albergar más gente porque obviamente ellos tienen que reproducirse también y tienen sus hijitos y toda vaina. Entonces el planeta tiene que crecer porque no tienen dónde más irse. Porque no hay otros mundos donde ellos pudieran irse. En esos momentos de la conmoción de la guerra de Lira habían cosas que todavía habían que resolverse. Habían piratería espacial y una cantidad de cosas. Habían problemas, anomalías por todos lados. Todo eso se tenía que resolver. Entonces ellos tenían que buscar un lugar donde radicarse y por eso empezaron a viajar nómadamente. Y cuando se presentó la oportunidad de un trabajito que les, digamos, les compensaban de una manera muy generosa, y una de esas compensaciones era que allí donde encontraran el lugar para colocar la tierra, y cuando la tierra después se le ubicara a otro sitio, ellos se podían quedar ahí, y eso sería su espacio. Bueno, había que encontrar un sistema que se prestara para eso. Mientras tanto, ¿qué hacía cuando la Tierra era remolcada por Nibiru? ¿Cómo se iluminaba la Tierra? ¿Se congelaba? Pues sí, había momentos donde la Tierra se congelaba para preservar y proteger lo que había en ella. Había otras ocasiones que quedaba estacionada cerca a un sol, mientras Nibiru cogía recursos para poder sostenerse, y luego jalar otra de la Tierra y siga su caminito. Y había otras ocasiones donde el sol interno de la Tierra
que eso es una característica muy especial que tienen los mundos sagrados, tiene también su propio sol interno, a veces salía desde el punto de vista astral a iluminar la Tierra en aquellas regiones donde no había ninguna estrella. Entonces, de esa forma se mantenía el equilibrio. Y eso quedó una relación muy interesante entre Nibiru y la Tierra. Un encariñamiento. Antes de que Anu solicitara la asistencia de custodios angélicos, ocurrió algo que Anu no previó y que lastimosamente en su, digamos, inexperiencia, en lo que tiene que ver con temas de logos estelares, y aquí es donde Caligastia metió mano, hubo una siembra en este planeta sin consentimiento y autorización de los cosmocreadores. Pero este logos estelar se creyó con la autoridad de decirle a Anu, ve, ¿sabes qué? Viene por aquí unos seres a hacer un pequeño experimento, y como este es un planeta sagrado y tiene plantillas que no pueden ser tocadas, eso lo vamos a respetar, sí podemos hacer un pequeño experimento a ver si funciona, porque resulta que a los reptilianos hay que suavizarlos, hay que volverlos empáticos, a ver si de pronto aquí podemos hacer algo que pueda funcionar. Ah, bueno, no hay problema. Y como Anu era reptiliano, ojo que los reptilianos no son los Dacos son un híbrido. Anu pertenecía a un linaje reptiliano de las Pléyades originales, que fue leal a los humanos liranos y por eso es que apoyaron en la guerra. Y Anu dijo, no hay problema, hágale, yo hasta me interesa ver qué es eso. Y así surgen los saurios aquí, los dinosaurios y toda vaina, y empiezan a evolucionar. Y se fomenta el proyecto Todón. Y estos seres, como los Anunas, Nibiru, tenían conocimientos en genética, sobre todo la casta Enquita, donde estaba su máximo líder, que era uno de los hijos de Anu, que era Enki. Empiezan a experimentar y obviamente se dan cuenta que esa siembra que hubo ahí tenía grandes posibilidades de crear un tipo de ser que pudiera ser candidato a tener un alma y presentársele a los altos consejos para ver si se podía hacer. Y surge el proyecto Todón, y el proyecto Todón tuvo incluso visto bueno de seres de ese entonces que consideraron que se iban a prestar de voluntarios para ocupar esos cuerpos, unidades orgánicas o portales orgánicos, para experimentar a ver cómo funcionaba eso. Y es así como surgen los Kumara, al menos en su versión primitiva original. Y la cosa se fue desarrollando normalmente. Lo que nadie sabía es que este logos estelar tenía otros planes. Este logo estelar tenía la función de informar allá qué es lo que está pasando acá. Y como la Tierra estaba siendo trasladada de un lado para otro, buscándose un sitio donde pudiera ya radicarla mientras se resolvió estos asuntos, evidentemente no se le prestaba mucha atención porque se confiaba que los que estaban responsables de eso no iba a haber ningún problema. Y este logos estelar omitió ese pequeñito detalle de lo que estaba pasando. Entonces cuando, obvio, una serafina que por ahí estaba andando, mirando y explorando, se cruzó con este planeta y vio que allá algo estaba sucediendo, fue y preguntó, ¿qué está pasando allá? Y el que en ese entonces ocupaba el cargo administrativo de Luciferel, ojo que no estoy hablando del Lucifer o luciferinos, que ahí hay un error de interpretación en donde la gente está creyendo que Lucifer es un individuo. No, es un cargo administrativo de mucha relevancia, eso sí es verdad, ocupado por seres de luz o de altísimo nivel evolutivo según en la dimensión en que se está, y que tiene un puesto importantísimo dentro de los consejos intergalácticos, y que lo que dicta un Lucifer es
de aplicación inmediata, no negociable. Entonces Lucifer desde entonces pregunta, ¿ve? ¿Cómo así que allá hay qué? No, allá hay esta serafina, que ya irán pensando quién es, no voy a decir quién, ya estarán sospechando quién. Mucha metida, ¿no? Ay, no, perdonen, pero es que ha sido difícil hacer este video. El asunto es que esta serafina le dice, no, es que por allá hay un mundo que hay una siembra que no creo que esté autorizada. Y mandaron aquí a mirar qué estaba pasando. Y sí, vieron seres que estaban evolucionando en un mundo que era sagrado y que no estaba permitido hacerse eso. Y además estaban evolucionando paralelo a la raza que estaba diseñada y destinada a ser la regente de ese mundo, la antigua y original raza de Mu. Recuerden que la Tierra, como mundo sagrado, tenía plantillas de muchas razas y le tocó tener las plantillas de las razas originales empáticas, antropoides, humanoides, que vienen a dar origen a las que serán las razas que serán de Lira Vega, y de ahí ya se imaginan todo lo que salió después, entre ellas los pleiadianos. Entonces, claro, esa era una violación de las reglas, y por ningún lado estaba Caligastia. Y Anu, no, qué pena, a mí me dijeron que tenía que transportar a este lugar, no sé quién hizo esa siembra, no tengo nada que ver en el asunto, porque él estaba pensando que por fin iba a tener un reino y no podía embarrarla y tenía que hacerse el de la... Yo no sé qué pasó aquí. Y se tomó una terrible decisión allá. Ese proyecto no puede continuar, por lo tanto, de manera natural.